Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener la entrevista que grabamos durante la tarde con el canciller Alberto Van Claveren. ¿Y por qué es importante este punto? Porque en medio de esa entrevista es cuando el canciller venezolano decide expulsar, exigir el retiro de todo el personal diplomático de varios países, entre ellos Chile. Es un muy duro comunicado que ha traído muchísimas repercusiones, así como también las declaraciones a CNN Chile del canciller Van Claveren, que califica por primera vez como régimen dictatorial al de Venezuela. Bueno, eso y más, pero vamos de inmediato con los titulares. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró que tienen cómo probar la victoria de Edmundo González por sobre Nicolás Maduro. Según la dirigenta, en su poder está el 73% de las actas que confirmaría el triunfo opositor. En paralelo, el régimen de Maduro exigió la salida de todo el personal diplomático chileno y de otros 6 países. El canciller Alberto Van Claveren respondió en CNN Chile que eso es propio de un régimen dictatorial. La Moneda y todos los sectores políticos con representación parlamentaria se han abstenido de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, con excepción del Partido Comunista. El presidente Gabriel Boric sostuvo que mientras no se entreguen todas las actas, seguirá exigiendo total transparencia. Desde Caracas, calificaron al jefe de Estado chileno de incompetente. El juzgado de garantía de Cañete amplió la detención de los sospechosos por el homicidio de 3 carabineros ocurrido en abril. Paralelamente, aún se mantiene la búsqueda de un cuarto implicado. La vicepresidenta Carolina Toá y el ministro del Interior subrogante viajaron a la zona, en donde afirmaron que este avance fue producto del trabajo colaborativo de diversas instituciones. Y cuando solo quedan horas para el cierre de las inscripciones para los comicios de octubre, la Democracia Cristiana ingresó por separado del oficialismo su lista de gobernadores y consejeros regionales. Igual decisión tomó el Partido Radical, la Federación Regionalista y los liberales. En tanto, Chile Vamos continúa con las negociaciones en medio de la tensión con el Partido Republicano. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Alicia Contreras, lista y dispuesta, como siempre, noticias internacionales importantes, relevantes, y comenzamos en Venezuela. Así, tal cual. Justo hasta ahora está hablando Nicolás Maduro, así que aprovechemos de ver qué es lo que está diciendo ahora en vivo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. De puñados de gente, ya hemos capturado un número importante. En cada evento se han capturado, porque han quedado los videos. Se han identificado, se han capturado en flagrancia directa varias decenas de estas personas. El 80% de los capturados tienen antecedentes penales. Una parte son gente que ha regresado muy recientemente en los vuelos estos que mandaron los gringos a Venezuela. Y casi el 90% de los capturados tienen 2 características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día $150. Y está ya el desarrollo de la investigación, porque buena parte de ellos ya están hablando. ¿Quiénes son los autores intelectuales? En tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Y ya se han girado instrucciones por parte de la Fiscalía General de la República ir a la búsqueda y captura de los autores intelectuales y financistas de estos grupos. En buena parte, grupos delincuenciales, en buena parte. Drogados, exacerbada personalidad y con órdenes precisas de dónde atacar, de qué atacar. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento
Ahí del teníamos resultado entonces electoral. a Nicolás Maduro que Dijeron reitera que nada más iban a estas reconocer acusaciones de supuestos atentados en contra del sistema electoral, de la desestabilización del proceso electoral, acusa a la derecha, a la extrema derecha. Ahora, es como de manual de una dictadura empezar a decir que hay grupos que no identifica quiénes son, que los mandó Estados Unidos, que intentan en el fondo desestabilizar el país, que están drogados, que les pagan por día. Es un poco de manual. La verdad es que si no son capaces de mostrar las actas del resultado electoral, que primero muestren pruebas también de lo que está diciendo, porque la verdad es que hay poca o nula confianza en el sistema electoral desde el punto de vista del Consejo Electoral y también de la independencia de los poderes judiciales. ¿Cuál es la noticia, Alicia, a esta hora? ¿Cómo están las calles venezolanas? Exacto, desde la tarde que ya hay protestas en las calles de Caracas, comenzaron a eso de las 3, 4 de la tarde. En la mañana fue interesante lo que pasó, porque todos los reporteros decían que amaneció una Caracas bastante silenciosa, que no es común de esta ciudad, pero mientras pasaban las horas, entonces se comenzaron a escuchar cacerolazos y ahí ya vemos cómo la ciudadanía salió a las calles de Caracas a manifestarse. También están habiendo incidentes más graves. Esto fue a las 4 de la tarde más o menos, donde se veía algo pacífico. Sin embargo, ya más entrada la noche fue algo más violento. Salieron los militares a las calles, también salió la policía antimotines para intentar controlar estas manifestaciones. Y acá lo que reclama la ciudadanía es que acá hubo un fraude y dicen que Maduro entonces no es el presidente de Venezuela. Escuchamos lo que dijeron algunos manifestantes hoy en la tarde. Y el presidente Nicolás Maduro, porque creo que es un fraude. Estamos protestando y saliendo a la calle del día de hoy a salir a defender el voto de cada uno de los venezolanos en nuestros centros, donde tuvimos un número de votantes de los cuales nosotros sabemos que tenemos el 70% de la población con nuestro candidato Edmundo González Urrutia. Ahora, Alicia, uno se pregunta evidentemente si esto está ocurriendo, está comenzando en Caracas, se va a expandir, está ocurriendo también en otras ciudades. Veíamos una imagen, por ejemplo, de una estatua derribada que ha sido como bien, una estatua de Chávez derribada que ha sido como bien icónica. Pero uno, claro, está con la duda de ¿esto va a empezar a crecer? Están registrándose en los barrios más populares de Caracas estas manifestaciones, barrios que precisamente se conocían por ser chavistas, por apoyar el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En el estado de Falcón también se derribó esta estatua de Hugo Chávez. Entonces hay temor de que esto pueda seguir escalando durante la noche. Precisamente hoy día, a eso de las 6:30 de la tarde, habló la oposición ya 24 horas después de que cerrara las mesas el domingo pasado y dijeron que ya tenían cómo probar que Edmundo González fue el ganador de estas elecciones. Dicen que tienen el 70% de las actas electorales y que eso ya le da una diferencia muy grande a Nicolás Maduro, a Edmundo González en comparación a Nicolás Maduro. Dijeron que estas actas las van a subir a una plataforma propia y después de esto entonces viene el proceso de auditoría. Ahora, es compleja la postura de la oposición porque esta auditoría tendría que estar a cargo del Consejo Nacional Electoral, que es un organismo del régimen de Maduro y que también ya dio por ganador a Maduro como presidente hasta 2031. Escuchemos lo que dijo María Corina Machado y Edmundo González. Que ya tenemos cómo probar la verdad. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles de Venezuela. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Presidente electo es Edmundo González. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano
que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Quiero agradecerle a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo a Venezuela en estos momentos. Nuestro triunfo es histórico. Ahora, las actas electorales es básicamente el papel que se imprime una vez que se cierran las mesas en Venezuela y se imprime entonces esta votación que es electrónica y se compara con los comprobantes de la votación que están en la caja que ellos depositan después de hacer esta votación electrónica. Ayer la oposición dijo que muchos testigos no se les permitió entrar a los colegios electorales y que solo lograron obtener el 40% de las actas y es por eso que ellos desde el minuto en que a la medianoche el Consejo Nacional Electoral dice que ganó Maduro, ponen en duda estos resultados y ahora aseguran que fue Edmundo González quien ganó con un 70% de los votos según sus conteos. Ahora ellos dicen que van a subir estas actas a una plataforma propia, pero también aseguran que acá el rol más importante es de la comunidad internacional para que pueda hacer un peso frente a lo que está haciendo Nicolás Maduro, que hoy día conocimos también que expulsó a 7 embajadores de los países latinoamericanos que cuestionaron estos resultados. Y el cuerpo diplomático completo. Sí, no solo a eso de las 5 de la tarde más o menos, a 4 de la tarde, cuando estábamos justamente conversando con el canciller Van Claveren, estábamos grabando una entrevista para ahora, para CNN Prime, en ese momento se conoce la decisión. O sea, postea en X. Sí, así. Así fue. Estábamos grabando esa entrevista y le tenemos que decir, canciller Van Claveren, la verdad es que en estos momentos está escribiendo un comunicado el canciller de Venezuela y en él anuncia el retiro de todo su personal de estos países, de estos 7 países, entre ellos Chile, y exige el retiro de todo el personal diplomático. Y eso, Alicia, es bien grave porque es inédito en las relaciones entre estos países y porque implica el retiro no solo del embajador, el retiro de cónsules, encargados de negocio, de todo el personal diplomático y tal como ya adelantamos en Hoy es Noticia con Matilde Burgo, el canciller Van Claveren dice algo que es un hito en las relaciones entre ambos países. Dice que le parece que esto, aparte de inédito, de grave, de dejar en la indefensión a los ciudadanos venezolanos en esos países y a los chilenos o colombianos o argentinos que viven en Venezuela, aparte de aquello, que esto es solo propio de regímenes dictatoriales y eso marca un giro en lo que ha sido hasta ahora la forma en que el gobierno de Chile se ha referido a Venezuela, porque hablaban de régimen, hablaban de debilidad institucional, de carencias democráticas, hoy día lo tratan de un régimen dictatorial. Ahora, también hay que hacer el punto que Chile, el presidente Gabriel Boric, fue uno de los primeros que dijo que estos resultados no coincidían con lo que estaban diciendo los venezolanos y que había que esperar entonces a los observadores internacionales a ver qué decían de este conteo de votos. No existen esos observadores, es el problema, porque a ver, existe, por ejemplo, una misión de la Fundación Carter, pero que la misma Fundación Carter, cuando uno ve el comunicado, incluso antes de entrar a Venezuela a realizar la observación, dice, esta no es una observación tradicional, es una observación restringida, es una observación además que no va a poder ser como en otras ocasiones en que podamos decir con números, tabular, decir qué pasó en cada local. Eso no lo vamos a poder hacer, no tenemos el acceso permitido para aquello. Y la observación de la ONU también es muy acotada, una misión pequeña y cuyo objetivo es entregarle un informe al secretario general. No fueron admitidos los observadores de muchos países, no fueron admitidos porque le retiraron la invitación a la Unión Europea, por ejemplo, y a muchos otros observadores que quisieron estar presentes. Por lo tanto, no hay un cuerpo oficial como se conoce en otras elecciones de observadores independientes. Hay algunas misiones, son pequeñas, son restringidas, por lo tanto, lo que pide el gobierno de Chile y los otros países ya no es que observadores internacionales lo validen, sino que se haga una auditoría independiente internacional, que entren a Venezuela a revisar todo el proceso. Eso es lo que le están pidiendo.
Ahora, y ese es el problema, porque ahora pueden pedir una auditoría desde la oposición, pero claro, la hace el Consejo Nacional Electoral que entregó estos resultados. Hasta ahora el Consejo Nacional Electoral todavía no publica las actas, todavía no publica un desglose de los resultados de anoche en Venezuela. Ahora, vemos en las imágenes también a Anthony Blinken, a el presidente Gabriel Boric. El secretario de Estado norteamericano. Exacto. La Casa Rosada, que son todos países entonces que están poniendo en duda estos resultados. Y tenemos declaraciones también de Argentina y desde Panamá, que desde Panamá cortaron relaciones con Venezuela. Escuchemos esas declaraciones. Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Bueno, más bien se habla de suspender las relaciones, eso es lo que dijo Panamá. Se espera que en los próximos minutos también desde La Moneda, la ministra del Interior, vicepresidenta, porque el presidente está fuera del país, se refiera a la expulsión del equipo diplomático de Chile en Venezuela. Pero también es importante contarle a quienes nos ven que tenemos en unos momentos las declaraciones del canciller que está en Emiratos Árabes Unidos, hasta ahora están con muchas horas de diferencia, y las últimas declaraciones del día que hizo, conocidas además esta decisión de expulsión, son las que realizó a CNN Chile, y es una entrevista en que dice hartas cosas aparte de calificar de dictatorial. Dice que quedamos muy cerca de la ruptura de relaciones que se parece mucho a aquello, la decisión tomada por el régimen de Maduro. En los próximos minutos, entonces, esa entrevista completa al canciller. Y también hoy día otro hito importante fue que el Consejo Nacional Electoral proclamó formalmente a Nicolás Maduro como el nuevo presidente, el presidente reelecto de Venezuela para su tercer periodo hasta 2031. Y ahí Nicolás Maduro dijo que no van a tener una posición débil ante el fascismo que él llama. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo, a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos. Y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad.
Las protestas entonces se están registrando en Venezuela. La oposición también hizo un llamado a que no fueran manifestaciones hasta largas horas de la noche, que fuera más bien acotado. También hicieron un llamado a evitar la violencia en la zona. Hoy día intentamos contactar muchas veces a los corresponsales de CNN en Venezuela, pero debido a estas protestas nos fue difícil entonces encontrar un momento. Sin embargo, ahora tenemos un informe de Osmari Hernández, quien está en Caracas, para contarnos los últimos detalles de lo que sucede a esta hora en el país. Alrededor de las 7 de la noche, en rueda de prensa, la líder opositora María Corina Machado hizo un llamado a los medios a acercarse hasta la residencia del embajador de Argentina en Caracas para verificar cuál era la situación, luego de que se presentaran algunos efectivos de seguridad. Contamos al menos 4 patrullas que estaban estacionadas en las afueras y pues llegaron también en apoyo un grupo de motorizados provenientes de distintas zonas, entre ellos Petare, para respaldar a las personas que se encuentran allí adentro en calidad de refugiados, luego de que se dictaran órdenes de aprehensión en su contra. Ellos pertenecen al comando con Venezuela del candidato opositor Edmundo González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado. Vamos a escuchar lo que están diciendo en este momento la dirigente Magali Meda. Somos responsables de lo que nos va a pasar en nuestro destino y tenemos que hacerlo bien, carajo. ¡Bien! Más temprano el ambiente era de tensión cuando estas personas habían denunciado la presencia de los cuerpos de seguridad en las afueras de esta sede diplomática donde permanecen refugiadas. Llegamos, efectivamente encontramos unas unidades especiales y también personas vestidas de negro y encapuchadas que se encontraban alrededor de la sede diplomática y que fueron calificadas por estas personas como una situación de asedio. Ahora ellos se están dirigiendo a las personas presentes con mensajes de agradecimiento y relativos a la situación del canto de fraude que está respaldando ahora la oposición venezolana. Escuchemos. La vamos a hacer mejor todos, no un grupito allá sentadito, todos, porque todos merecemos un país mejor. Ya basta de estos sinvergüenzas que se lo han robado todo y han acabado con este país. Muchas gracias, los quiero. Bien, parte de lo que fueron las reacciones de quienes se encuentran ahora en la sede de la residencia del embajador de Argentina en Venezuela, luego de que la dirigente María Corina Machado hiciera un llamado a que las personas vinieran hasta este punto. También los medios de comunicación, tras reportar la presencia de algunas unidades de cuerpos de seguridad que se encontraban alrededor de la sede diplomática donde se encuentran refugiados estos miembros del comando opositor con Venezuela. Es la información desde Caracas, le reportó Osmari Hernández. Y ahí entonces la denuncia de que denuncian un asedio de la policía del gobierno en la Embajada de Argentina, donde se están refugiando entonces integrantes del comando de María Corina Machado. Desde el comando hoy día también dijeron que hay que manifestarse, pero de forma pacífica, e hicieron un llamado a hacerlo mañana entre 11 de la mañana y 12 del día en distintas ciudades del país para mostrar su descontento por los resultados de las elecciones en Venezuela. Un par de cosas. Lo primero, te das cuenta cómo hay un tema súper grave respecto de las embajadas. Es muy grave y es inédito lo que ha pedido el canciller venezolano. Pero además hay un tema que no es menor y es el siguiente. Esos refugiados, si tú expulsas a todo el personal diplomático, claro. ¿Qué pasa con esos refugiados? Sí. ¿En calidad de qué salen si no les han entregado los salvoconductos para salir? Hasta ahora la embajada es territorio argentino en Venezuela, así se entiende tradicionalmente, incluso las dictaduras lo entienden así, ¿no?
Pero si tú echas a todo, ¿qué pasa? A todo el personal diplomático, ¿qué pasa con esos refugiados? Exacto. Sigue siendo la embajada de Argentina, sigue reconociéndose como un territorio argentino. ¿Pero qué? ¿Van a estar solos ahí? Claro. ¿Les van a dar un salvoconducto para que junto con el personal diplomático salgan rumbo al aeropuerto o no a esos refugiados? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, uno tiene que ir ligando los hechos que van pasando, y esto obviamente que trae a nuestra memoria desde una democracia como Ecuador, pero cuando se criticó duramente que rompieran con el pacto internacional que protege a las embajadas y entraran a la embajada de México. Bueno, justamente se decía, ¿qué va a pasar cuando en una dictadura se quiera entrar y violar una embajada? Y esa es la amenaza que para muchos pesa hoy día sobre la embajada o esa es la sombra que pesa sobre la embajada de Argentina. ¿Qué pasa si este asedio pasa de asedio a una acción concreta de la policía y intentan entrar? Claro, ahora todavía no tenemos información respecto del gobierno argentino que dice respecto de esto. Ahora, esto pasó hace muy pocos minutos, entonces no tenemos más información que la que entrega Osmar Hernández desde Caracas. Claro, pero como tema, es un tema. Sí, ¿En calidad de qué? Claro. ¿Qué pasa ¿En calidad con de ellos? qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué pie jurídico quedan finalmente? ¿Qué va a hacer el régimen de Nicolás Maduro? Y lo otro que te quería comentar es que hay un comunicado de parte de la Cancillería de Lima. Y lo que dicen, ahí está, ahí lo tenemos, es que en el fondo le dan 72 horas, dado la decisión que ha tomado el canciller de Venezuela, el régimen de Venezuela, de expulsar a su personal. Bueno, de vuelta, dice que los funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en el Perú tienen que abandonar el país en un plazo no mayor a 72 horas. Probablemente algo de esto es lo que vamos a escuchar de la vicepresidenta cuando habla hace poco. Ya nos daba algunas luces, efectivamente, el canciller en lo que adelantamos durante la tarde y que vamos a escuchar después en CNN Prime. Bueno, estamos atentos entonces a cómo responde tanto Argentina, qué va a decir la ministra del Interior, la vicepresidenta Carolina Toá, respecto de este tema, y estamos pendientes también a cómo se desarrollan las protestas en el país, en Venezuela. Muy cerca del rompimiento de relaciones, dijo el canciller Van Claveren que quedaban. Y bueno, estas diferencias que hay al interior, te invito a Alicia, que está en su casa, que veamos la siguiente nota que preparó Estefanía Bustamante y nos da cuenta de las diferencias que hay al interior de la alianza de gobierno, donde no todos dicen sentirse cómodos con la postura del Partido Comunista que ha expresado a través de varios de sus dirigentes. Ni la negociación electoral le daba espacio al PC para eludir las críticas del socialismo democrático al apoyo que algunos comunistas dieron al resultado de las elecciones en Venezuela. Hay senadores que están diciendo que no se sienten cómodos con el Partido Comunista en la población. Pero yo no soy el encargado de los sentimientos de ellos. El sentir no era de unos pocos y partió con el senador Ricardo Lagos Weber, al que se sumaron socialistas, liberales y el PPD. Todos reprocharon a quienes pidieron respetar los resultados, varios incluso cuestionándose la permanencia del PC en la coalición de gobierno. Me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche y ahora está bien. Es legítimo querer a Maduro, pero yo no quiero hacer coalición con alguien, lo digo así. No, me incomoda una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. No, nosotros buscamos la unidad del oficialismo, pero si alguien pretende o viene a amenazar a través de la prensa respecto a ciertos resquemores, yo creo que quien se tiene que ir es el que realiza la amenaza, no quienes buscamos la unión. Con la idea de evitar declaraciones en el Congreso, quisieron calmar los ánimos ante los dichos de su sector. Algunos, como la senadora Isabel Allende, calificaron la elección de histórica, mientras que Carmen Hertz se negó a firmar una declaración en la Cámara de Diputados para exigir transparencia en los comicios. Yo tengo un gran respeto por Carmen Hertz, por lo que hizo durante la dictadura, pero creo que en esto se equivoca tajantemente. Yo creo que el Partido Comunista tendrá que reflexionar si está con la posición del presidente Boric o con la del gobierno de Nicolás Maduro. Un emplazamiento que, a pesar del silencio en el Congreso o la ausencia de una declaración pública, no pudo esquivar el timonel comunista en medio de las negociaciones electorales del oficialismo. ¿Ya? Ahora, Conti, es la hora que hablen los venezolanos. Ese es un país, tiene un Estado, es una sociedad,
no toca que hable un partido de otro país. Cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargada de los otros. Así, parte del comunismo no se alineó con la postura que desde los primeros minutos marcó el presidente Gabriel Boric. En sus redes sociales dijo que los resultados en Venezuela eran difíciles de creer y que Chile no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Lo reiteró desde su gira en Emiratos Árabes. Yo, por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Llamado del presidente con el que se cuadró el Frente Amplio, a pesar de que el sector no fue tan categórico como la mayoría del oficialismo. El partido hizo una breve declaración pública y llamaron a no emplazar al Partido Comunista por una situación en desarrollo. Lo que opinen distintos parlamentarios es problema de cada uno, no nos hacemos nosotros responsables por aquello y tampoco corresponde que partidos de gobierno estén emplazando a otros por una situación que está en desarrollo. Ni Pinochet llegó a tanto cuando había perdido el apoyo electoral en las urnas. Y es una lástima que algunos socios de coalición no lo vean así. Y yo busco que todos los partidos del oficialismo de verdad le digan sí al presidente de la República. Y si alguien no quiere firmar, que diga entonces que al final está con la dictadura ideológica que comparte. Llamado que también escaló en la oposición, donde una de sus líderes emplazó al gobierno a tomar postura frente al PC. Con todo respeto, señor presidente, el Partido Comunista ha avalado todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y usted los tiene en su gobierno. Por favor, explíquele al país qué va a hacer usted con el Partido Comunista dentro de su gobierno. No es nada nuevo, esto lo hemos tenido en otros momentos de la historia y vamos a seguir enfrentando probablemente distintas diferencias en este plano, pero la posición del gobierno de Chile como política de Estado es la que ha fijado el presidente y su canciller. Por esa política de Estado, Venezuela ordenó retirar todo el personal diplomático de misiones en Chile y otros 7 países de la región, además de solicitar a estos países el retiro inmediato de sus representantes del territorio venezolano. Bueno, aquí tenemos la declaración del Partido Comunista de Chile, que envía su saludo fraterno y atento al pueblo de Venezuela, que dicen en forma ejemplar, desde su perspectiva respetuosa y pacífica, concurrió a las urnas para participar de la elección presidencial de este domingo 28 de julio. Hasta que se habla del pueblo de Venezuela, la verdad es que no hay diferencia con ningún sector político. El pueblo de Venezuela efectivamente fue a las urnas de manera tranquila. Pero ahora dicen lo siguiente: tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios. Santiago, 29 de julio de 2024. Cuando uno analiza este comunicado, el primer párrafo, la verdad es que no hay diferencias con el gobierno de Chile ni con ningún sector político. Pero en la segunda parte, cuando dice que la institucionalidad electoral transparentará los mecanismos y procedimientos, la verdad es que no lo han hecho así. La oposición ha seguido pidiendo, la oposición en Venezuela, que transparenten las actas, no se las han entregado. Y la verdad es que a estas alturas muchos analistas dicen qué sentido tiene si transparentan, si no es para ratificar lo que ya pasó, que es que sin haber transparentado se comunicó oficialmente, se proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Por lo tanto, si transparentan, no va a ser más que para reafirmar lo que ya hicieron sin cumplir con la petición previa de la oposición. Lo otro, refrendado, dicen, por la masiva presencia de veedores internacionales. Habría que recordar que dejaron fuera a la Unión Europea, que dejaron fuera a expresidentes de distintos países, hasta Argentina, Alberto Fernández. Y habría que recordar también que no es tan masiva y no es representativo como ha sido en otras ocasiones y en otros países, ni diversa la representación de esos veedores. Por ejemplo, se cita a la Fundación Carter y resulta que esta fundación, antes de entrar a Venezuela, emitió un comunicado en que decía que iba a ser muy limitada su labor, que no tenían posibilidad de ir chequeando mesa por mesa, como en otras ocasiones, local por local, que estaban muy restringidos. Se habla de la ONU y la ONU, la verdad es que es una comisión pequeña que va a entregar un informe al secretario general. Entonces, hablar de una presencia masiva y diversa de veedores internacionales no es ser fieles ni rigurosos con los hechos. Y la amplia cobertura de prensa
es suficiente con saber que hay muchas visas que fueron negadas para entrar y, por ejemplo, vimos en los canales de televisión chilena en que tuvimos que pedir ayuda a los corresponsales que ya trabajan allá. En algunos casos por opción y en otros casos porque simplemente se rechazaron peticiones de visa. Pero revisemos también, no todas las voces dentro del Partido Comunista han estado cuadradas con esta postura oficial que entrega el Partido Comunista. Hemos visto, por ejemplo, la vocera de gobierno que está en la línea del presidente de la República. Y también vimos ayer en Tolerancia Cero a la alcaldesa de Santiago y candidata a la reelección. Se le preguntó de parte de nuestro compañero Eduardo Sepúlveda qué pasaba con un tuit en que manifestaba anteriormente de alguna manera apoyo a Nicolás Maduro. Le preguntamos también por declaraciones previas. Parte de lo que nos dijo de su postura presente es esto. No recuerdo algún tuit en particular, pero yo creo que hay justamente lo que usted señala, Mónica. Yo no tengo ninguna admiración en particular, al contrario, creo que hay profundas falencias democráticas en Venezuela y eso es un problema sin duda para la región y lo vemos expresado también en Chile y en la comuna de Santiago, donde hay una alta población venezolana. No tengo y no he tenido una admiración en particular por Nicolás Maduro y creo que eso se ha agudizado especialmente con muchos conflictos que ha habido y con lo que uno observa también de población venezolana que está en nuestros barrios, que está en nuestra comunidad y que ha tenido procesos que son duros. Eduardo Sepúlveda, nuestro panelista de Tolerancia Cero, era quien le citaba justamente un tuit anterior en que efectivamente sí manifestaba adhesión respecto de Nicolás Maduro o a lo menos del régimen venezolano. Vamos a ir a la moneda, ustedes están viendo, está todo preparado para que hable la vicepresidenta de la República, Carolina Toá. Está Joaquín Castro en el lugar, queremos preguntarte cuál es el ambiente y si hay algún trascendido ya respecto de cómo viene esa declaración, porque frente a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al personal diplomático de Chile y de otros 6 países, obviamente que se espera una respuesta que pudiera ser bastante fuerte de parte del gobierno. Claro, Mónica, como tú bien dices, a solo minutos estamos de que la vicepresidenta Carolina Toá hable ahora y se refiera a toda esta situación respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela. Nos dijeron primeramente que iba a ser cerca de las 9, se retrasó un poco y por lo que nosotros hemos podido escuchar acá en el Palacio de la Moneda, la declaración de la ministra y vicepresidenta de gobierno va a ir en torno a referirse a todas estas situaciones que han pasado en el transcurso de la tarde. Se nos va a permitir a la prensa hacer 3 preguntas, vamos a abordar distintas aristas del caso, pero de momento y lo que hemos logrado saber es que la ministra se va a referir en sí a las medidas que va a tomar el gobierno respecto a todo lo que está sucediendo entre las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, Mónica. Bueno, ya tenemos unas luces respecto a lo que nos dijo previamente el canciller Alberto Van Claveren. Vamos a ver si podemos recurrir a lo mejor a esas opiniones. Le estamos pidiendo a nuestro editor Nicolás Calleja si es que es posible que revisemos o rescatemos esas impresiones para adelantar algo de lo que es la entrevista que viene después en CNN Prime. Pero básicamente, mientras esperamos la vocería de la vicepresidenta Carolina Toá, el canciller Alberto Van Claveren nos dijo que quedaba muy cerca, muy cerca con estas medidas, que se parecía mucho a una ruptura de relaciones. También dijo que esto era propio de regímenes dictatoriales. Es parte de lo que nos adelantó y de lo que les mostramos durante la tarde en una entrevista que vamos a conocer después de esta vocería de parte del canciller Alberto Van Claveren. Escuchemos parte, adelantemos parte de esa entrevista. ¿Qué le parece, canciller, que se decida retirar el personal de todos estos países y que se pida, además, más bien se exija, que Chile y todos los otros países retiren a su personal diplomático? Bueno, es una decisión lamentable y verdaderamente inédita. No tengo recuerdo de una medida de esas características y lo que revela es el aislamiento que tiene en este momento el gobierno venezolano. Y efectivamente es muy llamativa la medida que ha tomado. El lenguaje lo conocemos, pero y no nos sorprende, pero la medida sí me parece absolutamente inédita. ¿Cómo calificaría ese lenguaje, además, canciller?
No, la verdad es que lo calificaría como lo he dicho, lamentable, inédito, y además lo que más me llama la atención es que una medida de esa naturaleza deja en la indefensión más absoluta a una cantidad muy grande de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Y efectivamente plantea una cuestión diplomática de mucha importancia, ¿no? O sea, ¿en qué pie quedan las relaciones entre ambos países? Porque están básicamente expulsando, porque están exigiendo el retiro, no están invitando, están exigiendo el retiro, están expulsando a nuestro embajador. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambos países, canciller? Bueno, en un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela. Bueno, me parece que una medida de esa naturaleza realmente merece ese calificativo. Es bueno contarles que no es que estuviera desinformado el canciller. Llevábamos cerca de 8 minutos grabando esta entrevista. Ustedes lo van a poder ver después de que hable la ministra del Interior, pero que está ejerciendo como vicepresidenta de la República. Llevamos algo así como 8 minutos conversando con el canciller Van Claveren cuando nuestro equipo nos avisa que ha surgido esta decisión de expulsar al cuerpo diplomático de 7 países, algo inédito, y de retirar a todos los diplomáticos venezolanos de estas 7 naciones. Y le tuvimos que decir en ese momento al canciller, sabe que estamos grabando esta entrevista, pero ha ocurrido aquello. Y él, claro, obviamente que no nos puede decir si la decisión es más categórica o no del gobierno, es algo que tienen que haber conversado posteriormente y que va a comunicar probablemente justamente la ministra del Interior, que ahora ejerce como vicepresidenta, Carolina Toa, en estos momentos. Ahí ven el podio todo preparado y muchísima expectación al respecto. Pero sí le preguntamos en qué consiste técnica y políticamente cuando se dice retiren a todo el personal diplomático. Esto es parte de lo que nos dijo. Veamos. Cuando se dice exijo el retiro de todo el personal diplomático, esto, usted me corrige si yo no estoy bien, pero esto no es solo el embajador, esto es todo. Cónsul, todo. Sí, por eso digo que es inédito. Habría que obviamente esperar y a ver cómo se implementa esa medida y hasta qué punto, digamos, se cumple ese anuncio, ¿no? Pero como les digo, es bastante inédito. Porque implica embajador, personal de la Cancillería, encargado de negocio, cónsul, todos para afuera. Eso es lo que se entiende de esta declaración. Exacto, exacto. Le preguntamos también si es que implicaba ruptura de relaciones o si no se pensaba en evaluar una ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Les vamos a mostrar esa parte también porque la pregunta fue así, clara. ¿Han pensado entonces frente a esta decisión, pero se estaba enterando ahí mismo el canciller? Evidentemente él no nos podía, porque esta es una decisión que toma el presidente de la República, no nos podía comunicar, pero queríamos igual su primera impresión respecto de cuán grave era, si esto implicaba una ruptura de relaciones de parte de Venezuela y sobre todo si Chile tendría que evaluar aquello. Esto fue lo que nos dijo. Esta decisión que usted mismo califica como inédita, porque lo es, digamos, y estamos mostrando en pantalla este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, esta decisión que usted califica como inédita y propia de regímenes dictatoriales, ¿ameritaría pensar en romper relaciones con Venezuela? Bueno, yo la entiendo prácticamente como muy cercana a una ruptura, pero como les digo, habría que ver la implementación de esa medida. En fin, es prematuro llegar a una conclusión definitiva al respecto. Ahí está entonces también parte de lo que nos señaló el canciller Alberto Van Claveren cuando se enteraba en esos momentos de esta decisión tan inédita de parte de la dictadura de Venezuela de expulsar a todo el personal diplomático. Esto quiere decir que quedamos sin ningún tipo de representación, ni de encargado de negocios, ni de cónsul. Él nos decía, bueno, hay que ver cómo se va a materializar, pero ya sabemos la decisión de Perú. La decisión de Perú fue que
se pide el retiro en 72 horas de todo el personal venezolano diplomático como medida de respuesta a lo que Venezuela ha solicitado. Y lo que destacaba también el canciller Van Claveren es que era grave la situación porque deja en la indefensión tanto a los venezolanos que viven en nuestro país, en el sentido que se quedan sin ningún tipo de representación cuando ellos deciden retirar a su personal, pero también a nuestros connacionales que viven en Venezuela, obviamente que los deja también en una situación muy compleja. Hay una declaración de parte de Marco Enríquez Ominami. ¿Por qué es relevante? Marco Enríquez Ominami, ahí lo estamos viendo en pantalla, es el coordinador del Grupo de Puebla y ellos han tenido una postura distinta dentro de la izquierda, distinta a la del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, por ejemplo, más cercana, podría decir uno, a lo que ha sido la postura del Partido Comunista. Dice lo siguiente: he sido prudente sobre controversia por resultados de la elección en Venezuela para colaborar con esfuerzos de gobiernos y organismos para contrastar resultados. El pueblo habló. Se sabrá su veredicto cuando se publiquen las actas del Consejo Nacional Electoral. Así se disiparán las dudas y habrá certezas. De nuevo, ya fue proclamado como presidente reelecto Nicolás Maduro por ese Consejo Nacional Electoral que solo tiene miembros del oficialismo en sus filas. Pero además, lo que dice la oposición es, si ahora se empiezan a publicar actas que no se nos quisieron entregar en los locales de votación, ¿por qué creer que esas actas son reales? Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente se van a disipar esas dudas y va a haber certezas? Vamos a seguir avanzando, estamos a la espera de que hable la vicepresidenta de la República y luego tenemos la entrevista con el canciller Van Claveren, del cual les adelantábamos algunos extractos relevantes, pero hay mucho más que dijo, como entre otras cosas que no reconocía el gobierno de Chile, la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Bueno, tras el escenario incierto que vive Venezuela, surge la duda de si luego de las elecciones se podría desencadenar una nueva ola migratoria hacia distintos países del continente. Expertos señalan que es una consecuencia probable, sobre todo si la oposición no entrega un mensaje claro a los venezolanos. María Luisa Carrión nos cuenta. El país está muy deteriorado. De hecho, yo voy a sacar a mi familia de Venezuela. Va a ser un hecho. 3 respuestas contundentes que parecen coincidir con el sentir venezolano. En abril de este año, una encuesta en el país caribeño revelaba que más del 44% de la población pensaba abandonar su nación si Nicolás Maduro ganaba las elecciones. Un escenario complejo considerando los cerca de 8 millones que hoy están fuera de su patria. En Chile, Gloris no lo piensa ni un segundo. Mi hermana quiere puro venirse y queremos traernos a mi mamá porque mi mamá está muy enferma y allá no se consiguen las suficientes medicinas, no hay recursos, pues, no hay recursos. En cuanto a las medicinas, los pañales, la atención médica. Acá está sola con su hijo y ambos ya tienen residencia definitiva. Trabaja como profesora de educación física en un colegio y por eso siente que traer a su familia, sobre todo a su madre de 72 años, es una realidad cada vez más cercana. Mismo sentir tiene José. Yo los voy a sacar, o sea, lamentablemente Venezuela es un caos gubernamental, o sea, ¿verdad? El gobierno tiene prácticamente maniatado a los venezolanos dentro del territorio y eso es algo inaceptable. José piensa en su esposa, sus 2 hijos y su madre. Hay otros que ven con dolor cómo poco a poco su familia se dispersa por el mundo o mueren sin un último abrazo. El dolor es inaguantable. Yo perdí a mi mamá hace semana y media y no pude ir a verla. El dolor de muchas familias venezolanas a lo largo del planeta es inaguantable. La pregunta ahora es si ese dolor podría extenderse a otras familias que sientan que deben abandonar Venezuela. Varios expertos con los que hemos conversado concuerdan en que se podría venir una nueva ola migratoria. Lo que muestra la evidencia es que la gran ola migratoria que se produce desde Venezuela ocurrió desde el 2018 en adelante, es decir, post elecciones, de las últimas elecciones donde Nicolás Maduro, ejerció su segundo periodo presidencial. Las colonias más grandes hoy en día las comunidades están, nosotros tenemos 7.7 millones de venezolanos, 6 millones y medio están en América Latina y el 84% de esa comunidad está en Colombia con 2.800.000 venezolanos, Perú 1,5 millones, Ecuador 430.000 y Chile maneja 2 estadísticas, ¿no? La que maneja el INE, que es 500 y tantos mil venezolanos, y lo que ha presentado la CACEN,
recientemente, que es 852.000 venezolanos a lo menos. A lo menos porque esa cifra se podría acercar o superar al 1.000.000 de personas si consideramos aquellos que han entrado por pasos no habilitados. Quienes han migrado mayoritariamente son personas en edad laboral, dejando, dicen los expertos, una población adulta mayor en Venezuela que podría buscar ahora reunirse con sus familias en países de toda América. Creo que viene una nueva ola migratoria masiva. Ya son 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, básicamente para no morir de hambre. Son 8 millones de venezolanos que están caminando por el mundo, atravesando el Darién, por ejemplo, para llegar a una vida mejor. En otro factor en que concuerdan los analistas internacionales es que todo dependerá de las señales que entregue ahora la oposición venezolana y del rol y el tono que adopte la comunidad internacional. Se genera una agenda dentro de los actores políticos de oposición donde haya una esperanza, una expectativa que pueda generar una transición hacia la democracia, serían muchas más las personas que se quedarían en Venezuela. Ahora, si el escenario es un escenario de total control por parte del régimen y que pueda generar mayor persecución, violencia a las personas que en definitiva quieran cuestionar el resultado electoral que ellos están planteando, eso también podría acelerar la desesperanza. Incierto escenario, al menos por ahora, tras las elecciones presidenciales, que podría significar que más venezolanos dejen su tierra y busquen el futuro en otro país. Conversamos con el canciller Alberto Van Klaveren desde Emiratos Árabes. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos a estas altas horas de la noche por allá. Así es, muy buenas noches, Mónica. A ver, ayer y durante nuestra mañana usted dijo que no reconocían todavía los resultados, pero entre ese momento, los resultados de Venezuela, pero entre ese momento y ahora se produjo algo que es relevante y que es la proclamación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano de Nicolás Maduro como presidente electo. ¿Ustedes reconocen como presidente electo a Nicolás Maduro o aún no? La verdad es que no. Mantenemos la misma posición que hemos señalado antes. Además, no somos los únicos en hacerlo. Y además es muy significativo. Nosotros hemos estado en contacto con cancilleres de otros países y la verdad es que son pocos países latinoamericanos los que asistieron a esta convocatoria que se hizo al cuerpo diplomático para anunciar la elección del presidente Nicolás Maduro, la reelección, para ser más concreto. Y la decisión de Chile fue no asistir, que el embajador nuestro no asistiera porque no reconocían ese acto. Exactamente, no solamente el embajador, no solamente la instrucción fue al embajador, porque usted sabe que en muchas ocasiones se manda un segundo o un tercero. Claro. Nosotros decidimos no hacernos presentes de ninguna manera porque tenemos la misma posición que ha señalado el presidente hace ya un día. Canciller, en la práctica, ¿qué implica no reconocer la elección o, como usted bien precisa, la reelección de Nicolás Maduro? En la práctica, ¿en qué se traduce eso? Bueno, se traduce en que se mantiene nuestra petición de que efectivamente se pueda hacer un recuento de los votos, que pueda efectivamente revisarse las actas de todas las mesas de votación y que al mismo tiempo también este ejercicio de revisión lo puedan hacer personas que no están vinculadas al gobierno venezolano. Es decir, personas que sean autónomas, que sean independientes, veedores, ¿no? Eso es lo que significa y nosotros en el fondo estamos en realidad en un compás de espera. No somos los únicos, nos sentimos muy acompañados, digamos, prácticamente todos los países de América Latina, salvo los aliados tradicionales del régimen venezolano, están en la misma posición. Ahora, canciller, ¿ustedes tienen información de quién realmente ganó las elecciones? Para ustedes, ¿están recibiendo información, por ejemplo, de
la oposición mayoritaria que respaldaba la candidatura de Edmundo González y que dicen que con las actas que ellos sí lograron recibir, como el 40%, les parece suficiente indicador para dar por ganador a Edmundo González. Entonces quiero preguntar si ustedes tienen información que les entregue la oposición venezolana y quién cree usted que ganó las elecciones realmente. Bueno, preferimos no aventurarnos a señalar nosotros un resultado, pero lo que sí es público y notorio es que encuestas muy serias que se habían hecho y sobre todo conteos paralelos apuntaban a un resultado distinto al que fue anunciado. Y por otra parte, lo que hemos sabido es que también se está facilitando a algunos países actas justamente por vía electrónica para que expertos electorales puedan efectivamente revisarla y poder detectar sobre todo las tendencias. Eso desde el punto de vista de la técnica electoral es perfectamente posible hacerlo. Por cierto, muchas veces cuando se hacen anuncios de resultados, incluso en nuestro propio país, se hacen sobre la base de tendencias, sobre proyecciones que son bastante fiables. Creo que esos materiales existen, lamentablemente de manera limitada. La cifra que usted señaló coincide con la que tenemos nosotros, 40%, y lo que sabemos es que se está facilitando el acceso de esos materiales a algunos países. Si el régimen se niega a un reconteo de manera independiente, ¿qué se hace en ese momento? ¿Hay forma con estas vías paralelas de saber quién es el legítimo ganador? La verdad es que yo creo que en un caso así, efectivamente, lo que hace falta es algún procedimiento de verificación internacional y también es la comunidad internacional la que tendrá que coordinarse para justamente poder presionar al gobierno venezolano para que se pueda revisar esa situación. ¿Qué formas de presión podrían ser válidas, canciller? Bueno, obviamente están las organizaciones internacionales. Lamentablemente Venezuela se retiró de la Organización de Estados Americanos. Obviamente eso no significa que la OEA no tenga algo que decir al respecto. De hecho, estamos patrocinando junto con otros países una convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación, básicamente por el impacto que tiene en toda la región. Y bueno, también hay otros mecanismos a nivel de organizaciones internacionales a los que se puede recurrir. Pero obviamente lo más relevante es la voluntad del pueblo venezolano y cómo puede expresarse y proyectarse esa voluntad de manera correcta. ¿El gobierno chileno apoyaría manifestaciones pacíficas en las calles de parte del pueblo venezolano? ¿Le parece que esa sí es una forma de presión válida que pudiera llegar a ser efectiva, además de válida, ¿no? Porque obviamente que siempre manifestarse en forma pacífica es una forma legítima de protestar, ¿no? Pero ¿le parece que podría ser una forma efectiva de presionar al régimen para que acceda a un reconteo de votos de manera además independiente? Bueno, la verdad es que esa presión solamente le corresponde a la población venezolana. Nosotros como país obviamente tenemos que ser respetuosos y no nos corresponde intervenir de esa manera, ¿ah? Pero sí lo que podemos hacer es justamente abogar porque se defiendan los derechos humanos y entre los cuales está la libertad de expresión, la libertad de manifestación que existe en cualquier democracia que pueda considerarse como tal. Canciller, ¿con qué países Chile se está coordinando? ¿Con quiénes está en la misma línea para buscar presionar al régimen de Nicolás Maduro? Sí, la verdad es que nos estamos coordinando con distintos grupos de países, ¿ah? Estamos participando en un grupo de países que justamente fue el que llevó a la convocatoria de la reunión de la OEA. Y al mismo tiempo también estamos en estrecho contacto con Colombia. Yo he tenido varios intercambios con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo,
he estado conversando con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y he estado también en contacto con la canciller de México, Alicia Bárcena. Pero aparte de eso, también estamos interactuando con un grupo donde está el canciller de Uruguay, el canciller de Paraguay, la canciller de Argentina, el canciller de Perú, Costa Rica, Guatemala, etc. Es decir, nosotros, y yo creo que eso es muy importante subrayarlo, como país queremos tener capacidad de diálogo con todos en América Latina, con todos los países democráticos. Canciller, y sobre todo en torno a un tema de tanta relevancia a nivel regional. acaba de decir usted algo muy importante, con todos los países democráticos. ¿Qué países en el continente no son democráticos? Bueno, hay regímenes que creemos que no corresponden a una democracia liberal, ¿no es cierto? Y que tampoco se declararían de esa manera. Pero prefiero no identificarlo. Usted sabe que mi política como canciller es evitar, digamos, señalar exactamente la naturaleza de los regímenes políticos con los cuales nosotros interactuamos. Salvo en el caso de Nicaragua, en el que sí nos habló de una dictadura. Bueno, sí, no recuerdo haberlo dicho yo personalmente, pero es un lenguaje que yo trato de evitar básicamente por razones diplomáticas, ¿no? ¿Usted ha hablado con alguna autoridad venezolana y el presidente de la República, Gabriel Boric, ha hablado con Nicolás Maduro? No ha hablado con el presidente Maduro y yo tampoco he hablado con el canciller venezolano. ¿Y eso por qué? Pero el embajador nuestro, Jaime Gazmuri, ha estado en contacto con el viceministro Rander Peña de Venezuela, que es el nivel que corresponde, y han tenido intercambios hasta, yo creo que esta mañana. ¿Y qué le parecen los epítetos del propio canciller venezolano cuando dice que no necesitan, y son más fuertes las palabras, del apoyo ni de la ratificación del presidente de la República y se refiere además en duros términos al presidente? Bueno, son obviamente lamentables, son descalificaciones muchas veces de carácter personal. La vicepresidenta Carolina Toá, desde La Moneda, ya retomamos la entrevista al canciller Van Claveren. Vergonzoso e incomprensible lo definido por el gobierno venezolano, demandando la salida de nuestros funcionarios diplomáticos en ese país y a su vez ordenando que los funcionarios de ellos que están acreditados en Chile también se retiren. Esta decisión es preocupante por muchas razones. Es preocupante porque es un síntoma más de la delicada situación que se está viviendo en ese país, pero especialmente porque dejan el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven actualmente en Chile. Por más grave que sea esta definición, sin embargo, nuestro gobierno no va a apartarse de lo que hoy es el principal objetivo de la comunidad internacional de todo el planeta, que es lograr que las elecciones que hubo hace pocas horas en Venezuela tengan un resultado transparente, validado y se respete la voluntad del pueblo venezolano. Vamos a estar activos en colaborar en todos los esfuerzos que se están planteando en el ámbito internacional que van en esa dirección. Y nuestra diplomacia se va a volcar a ese objetivo porque hoy día es nuestra prioridad. Chile es un país democrático, ha dado ejemplo de su consistencia en ese aspecto en muchos episodios y también en episodios recientes, y en esta situación que hoy se está enfrentando en Venezuela no nos vamos a apartar de ese norte, que es el respeto de la voluntad democrática de los venezolanos y las venezolanas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Consultarle si con esto quedan completamente rotas las relaciones diplomáticas con Venezuela y de ser así, ¿cuándo el personal chileno y el embajador incluido estarían de retorno a nuestro país? Y si ya se conversó de esta solicitud que no solo se realizó a Chile, sino a otros países de la región de retirar a su personal diplomático justamente. A ver, como decía recién, y en eso quisiera insistir, nuestro gobierno y nuestro país va a concentrar sus esfuerzos en lo que contribuya
a que el proceso electoral se respete y su integridad sea completa. Hoy día hay mucho de qué ocuparse en esa dirección. No vamos a distraernos de ese objetivo. En las próximas horas, días, van a verse los movimientos que son fruto de esta decisión, pero eso no nos va a apartar de ese norte. Y respecto a las definiciones que tomamos en materia internacional, van a estar regidas por ese objetivo y por ningún otro. Probablemente hay gente interesada que a partir de esta definición se aparte la atención de donde debe estar. Chile no va a colaborar a eso. Y este incidente no nos va a apartar de ese objetivo importante, fundamental, que es el respeto del proceso democrático que ha tenido Venezuela. Bueno, ministra, primero, si está de acuerdo con las palabras del canciller de Van Claveren, quien dijo en CNN que Venezuela era un régimen dictatorial, y en el sentido de eso mismo, ¿cómo van a quedar las relaciones con Venezuela en torno a toda la agenda de seguridad, por ejemplo, con los vuelos de devolución prometidos por el subsecretario Monsalve y los casos judiciales abiertos con ese mismo país? O sea, sin duda que esta definición que toma Venezuela dificulta cualquier gestión que queramos hacer en colaboración con ese país. Pero hoy día, una vez más, insisto, lo que nos preocupa es que hay una voluntad que hace pocas horas expresaron los venezolanos y las venezolanas. La comunidad democrática internacional está hoy día coordinándose, buscando caminos, definiendo medidas a tomar, que tienen por objeto asegurar que haya un resultado que cumpla con los estándares de transparencia que una democracia debe tener y que después ese resultado sea respetado. Ahí va a estar nuestra prioridad, porque sabemos que el hecho de que eso no se logre tiene múltiples efectos. Y los que usted menciona son solo algunos de ellos. Hay muchos otros más, especialmente lo que se refiere a la vida y el bienestar de los millones de personas que viven en ese país. Pero se rompen relaciones con Venezuela y ¿está de acuerdo con las declaraciones de Alberto Van Claveren sobre que esta es un régimen dictatorial? A ver, la opinión del gobierno de Chile es una sola. En materia internacional se expresa por los canales que corresponden, así es que al respecto no hay matices de ningún tipo. Y respecto a las relaciones, esta medida en la práctica significa que no hay delegaciones diplomáticas en ninguno de los dos países. Si nosotros a partir de aquí pensamos tomar otras medidas que escalan en esa dirección, probablemente eso es lo que persigue esta medida. Nosotros vamos a buscar que la energía nuestra esté alineada con el esfuerzo de la comunidad internacional de buscar resultados transparentes y respetados en el proceso electoral venezolano. Ahí van a estar las gestiones de Chile. Y eso es lo que nuestro mandato y nuestra convicción democrática nos indica que debe ser nuestro norte el día de hoy. Todo lo demás va a ser accesorio a aquel objetivo. Ministra, buenas noches. Teniendo en cuenta la declaración pública que emitieron durante esta jornada y también al respaldo de parlamentarios que incluso algunos de ellos fueron invitados a presenciar aquel proceso electoral cuestionado, ¿cómo quedan las relaciones con del gobierno, con el Partido Comunista, y cómo esperan también procesar sus diferencias con ellos, puesto que ha sido el único partido del oficialismo que cuestiona, o sea, que respalda la elección de Nicolás Maduro? A ver, primero, aquí estamos hablando a nombre del Gobierno de Chile y no hay dos opiniones al respecto. La política exterior de Chile se conduce desde un solo lugar y la conduce el presidente de la República. Podrá haber muchas opiniones en muchas materias, pero en algo en Chile hay gran acuerdo transversal en la población y también entre las fuerzas políticas. Es que los procesos electorales, donde quiera que se lleven adelante, deben ser transparentes. Así es que no solo se conduce la política exterior desde un solo lugar, sino que tenemos claridad de que la forma en que está conducida representa al país. Y en ese sentido, ninguna opinión que se pueda expresar nos aparta de ese objetivo y de ese norte. Muy bien, buenas noches. Ahí están las palabras de la ministra del Interior normalmente, pero ahora vicepresidenta de la República, Carolina Toá, diciendo algo, Joaquín, que es bien relevante porque es la respuesta a lo que tú le preguntabas, si es que comparte o no las impresiones del canciller Alberto Van Claveren. Interrumpimos la entrevista, la vamos a retomar. Y ella te dice claramente que no hay matices. Si no hay matices y se expresan las opiniones como dice la vicepresidenta Carolina Toá a través de la Cancillería, y entonces quiere decir que comparten las impresiones del canciller Alberto Van Claveren de que se trata de un régimen dictatorial.
y te dice que no hay relaciones en estos momentos, pero que escalar en lo que ya se pidió sería lo que busca el régimen. Joaquín. Pero lo que nos decía la vicepresidenta de la República, en el sentido de que ella compartía las palabras del canciller Alberto Van Claveren y también recalcó principalmente que no habrán delegaciones diplomáticas en ninguna de las dos embajadas. Entonces da por sentado de que al menos las relaciones en este momento están rotas tanto en Chile como en Venezuela y se están haciendo todo este proceso de retiro de ambas delegaciones de los países anteriormente mencionados. Te agradecemos muchísimo la información desde La Moneda, con la información oportuna, la pregunta precisa además, la que había que hacer justamente. Así es que te agradecemos por toda esa información y evidentemente esto va marcando, hoy día se ha marcado un cambio de tono completamente del gobierno de Chile, lo hemos tenido con el canciller y tú además con tu pregunta lo has marcado también ahí en La Moneda con lo que te ha contestado la vicepresidenta Carolina Toa. Así que muchas gracias, Joaquín. Mónica. Buenas noches y continuamos entonces con la entrevista al canciller Alberto Van Claveren. Ahora vamos a tener oportunidad de escuchar justamente, entre otras cosas, el momento en que le preguntamos respecto a cómo quedan las relaciones entre ambos países, qué significa en la práctica, quiénes se retira, si se queda alguien y por supuesto también cuando él nos dice lo que ha generado muchísimas repercusiones, que se trata de un régimen dictatorial. Escuchemos. No reaccionaron. Canciller, ¿van a llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela? No lo descartamos. Creo que la presencia del embajador Gasmuri en este momento ha sido muy importante, pero obviamente hay una situación muy compleja y nos podríamos beneficiar mucho de su opinión personal. Pero creemos que en este momento es mejor que esté allá, que pasen estos días iniciales de la crisis y posteriormente evaluaremos con el presidente si es que efectivamente conviene llamarlo a informar. Pero repito, no lo descartamos en absoluto. Quisiera comentarle que en estos momentos acabamos de recibir, pero en estos momentos cuando estamos grabando esta entrevista, acabamos de recibir un comunicado de parte de la República Bolivariana de Venezuela, que es dado a conocer por el canciller justamente de quien hablábamos. Mientras le estaba haciendo la pregunta, veo que sube a X la siguiente declaración. Es una declaración oficial y dicen que la República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobierno de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, y dicen los cuales dieron como la victoria al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por un periodo 2025-2031. Y dice lo siguiente, esto es lo más importante que le digo, mientras estamos grabando esta entrevista, esto acaba de pasar, canciller. Dice, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el nefasto antecedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en el territorio venezolano. Asimismo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar y preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. ¿Qué le parece, canciller, que se decida retirar el personal de todos estos países y que se pida, además, más bien se exija, que Chile y todos los otros países retiren a su personal diplomático? Bueno, es una decisión lamentable y verdaderamente inédita. No tengo recuerdo de una medida de esas características y lo que revela es el aislamiento que tiene en este momento el gobierno venezolano. Y efectivamente es muy
muy llamativa la medida que ha tomado. El lenguaje lo conocemos, pero y no nos sorprende, pero la medida sí me parece absolutamente inédita. ¿Cómo Y muy calificaría lamentable. ese lenguaje, además, canciller? No, la verdad es que lo calificaría como lo he dicho, lamentable, inédito, y además lo que más me llama la atención es que una medida de esa naturaleza deja en la indefensión más absoluta a una cantidad muy grande de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Y efectivamente plantea una cuestión diplomática de mucha importancia, ¿no? O sea, ¿en qué pie quedan las relaciones entre ambos países? Porque están básicamente expulsando, porque están exigiendo el retiro, no están invitando, están exigiendo el retiro, están expulsando a nuestro embajador. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambos países, canciller? Bueno, en un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela. Bueno, me parece que una medida de esa naturaleza realmente merece ese calificativo. Ahora, canciller, explíqueme usted qué es el entendido en la materia. Cuando se dice, exijo el retiro de todo el personal diplomático, esto, usted me corrige si yo no estoy bien, pero esto no es solo el embajador, esto es todo. Cónsul, todo. Sí, por eso digo que es inédito. Habría que obviamente esperar y a ver cómo se implementa esa medida y hasta qué punto, digamos, se cumple ese anuncio, ¿no? Pero como les digo, es bastante inédito. Porque implica embajador, personal de la Cancillería, encargado de negocio, cónsul, todos para afuera. Eso es lo que se entiende de esta declaración. Exacto, exacto. Esto, canciller, en términos teóricos, no es romper relaciones, pero está bastante cerca, ¿no? Yo le pregunto si esta decisión inédita y, como usted dice en sus palabras, propia de regímenes dictatoriales, implica pensar en romper relaciones. Perdón, no oí la última parte de la Solo pregunta. repito, no se preocupe, canciller, estamos desde Chile hasta Arabia Saudita, se entiende de repente los problemas de conexión. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Le pregunto si esta decisión que usted mismo califica como inédita, porque lo es, digamos, y estamos mostrando en pantalla este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, esta decisión que usted califica como inédita y propia de regímenes dictatoriales, ¿ameritaría pensar en romper relaciones con Venezuela? Bueno, yo la entiendo prácticamente como muy cercana a una ruptura, pero como les digo, habría que ver la implementación de esa medida. En fin, es prematuro llegar a una conclusión definitiva al respecto. Pero claro, coincidimos en que parece bien cercana a aquello. Quisiera preguntarle, en los temas de relaciones exteriores, recuerdo haber estado con usted en La Haya, y usted decía siempre que en los temas de relaciones exteriores era muy importante que en el país hubiera una sola voz. No hemos escuchado una sola voz en todos los miembros del gobierno, pero no necesariamente en todos los miembros de la alianza de gobierno. Y por eso le pregunto, ¿qué daño tiene para la postura del gobierno el hecho de que miembros del Partido Comunista sí reconozcan las elecciones de Nicolás Maduro y critiquen incluso y digan que les preocupan las declaraciones del presidente? ¿Cuánto afecta la postura del gobierno? ¿Cuán complejo es en un tema en que usted mismo ha dicho siempre tiene que haber una voz en los temas de Estado? Bueno, efectivamente lo ideal es que haya una sola voz, pero no siempre se cumple, puede haber diversidad de opiniones, pero eso no afecta a la conducción de la política exterior. La política exterior en Chile la define el presidente y la implementa la Cancillería, y la verdad es que el que baja la línea es el presidente y la opinión que importa es esa. Las otras opiniones, digamos, responden a grupos que pueden obviamente discrepar, pero lo que importa al final es la posición del Ejecutivo. Ya, pero usted dice que le gustaría que hubiera una sola voz, que eso sería lo ideal, evidentemente.
Cierro preguntándole, canciller, dos cosas. Lo primero, ¿usted realmente descarta que haya, no sé si una ola inmensa, pero al menos, porque José Miguel Insulza ayer nos decía que él creía que sí iba a haber un fenómeno migratorio, porque muchas personas que pensaban que esto se iba a solucionar y que estaban aguantando en el fondo para no irse de Venezuela, podían tomar la decisión de irse de Venezuela. Entonces, con ya lo que ha pasado, con más horas transcurridas, ¿usted descarta que pueda haber una ola de relativa importancia migratoria hacia los países del continente ahora que ya va quedando claro que se instala nuevamente en el poder Nicolás Maduro y que sigue en el poder? Bueno, la verdad es que es difícil especular al respecto. Los procesos migratorios son bastante complejos. Incluso, aunque haya un proceso migratorio, no necesariamente ese proceso migratorio se va a dirigir al sur. Hay una corriente migratoria muy importante que va hacia Estados Unidos, que cruza Centroamérica y México, y es difícil predecir qué va a suceder. Pero el punto mío es que ya existía una crisis, ya existía, digamos, una corriente migratoria, y que no creo que en estos momentos uno pueda asegurar de que va a haber un gran impacto en materia migratoria. Y el otro punto que quiero hacer es que el contexto del que estaba hablando es distinto al anterior, básicamente porque nuestra capacidad de absorber, digamos, un influjo masivo de migración es mucho más limitada de la que existía antes. Y hay una vigilancia mayor de frontera. Cierro con la última pregunta, que tiene dos partes, una más positiva y una más negativa. Esta gira se realiza en Emiratos Árabes, que es un conjunto de emiratos que no son una democracia, son más bien dictaduras que heredan el poder entre unos y otros, y se reúnen estos emiratos y son un país. Entonces quiero preguntarle cómo responde a la contradicción de defender la democracia en Venezuela, que es algo que ha sido muy alabado desde esos países que no son democracias y que tienen denuncias por violación a los derechos humanos. Y por otra parte, ¿qué beneficios trae para el país esta gira? A ver, parto por la parte más positiva, que son los beneficios. Son beneficios sobre todo de carácter económico. Estamos hablando de una región extremadamente dinámica a nivel global, que podemos comparar, digamos, con el Asia-Pacífico, y tal como estamos presentes en el Asia-Pacífico y tal como comerciamos y recibimos inversiones de países que tienen regímenes políticos extremadamente distintos al nuestro, lo mismo estamos planteando respecto a la zona donde nos encontramos. Estos son países interesantes, son países que están creciendo. Le doy un ejemplo: hay una participación femenina mucho mayor de la que uno podría haberse imaginado. Hay cambios que se están produciendo en estos países y responden a una cultura política que es distinta a la nuestra. Nuestro énfasis, por ejemplo, en todo lo que es promoción de la democracia, se centra sobre todo en el ámbito hemisférico, ¿no? Igual los y derechos eso humanos no son solamente universales. Sí, son universales, pero obviamente nuestra atención está mucho más centrada a nivel hemisférico, porque ahí tenemos instrumentos legales que apuntan en esa dirección, ¿no? Hay un sistema interamericano de derechos humanos, hay una organización como la Organización de Estados Americanos, hay cláusulas democráticas, incluso en varias de las instituciones regionales, Mercosur, etcétera. Entonces estamos hablando de algo que es distinto, ¿no? Y obviamente en el caso Asia-Pacífico, en el caso del Medio Oriente, las reglas son otras, ¿no? Pueden no coincidir con lo que son nuestros valores, pero, digamos, responden a un ámbito que es distinto. Canciller, quiero agradecerle mucho que nos haya concedido esta entrevista y con todo esto que ha pasado además en medio de la grabación de esta misma entrevista y que he tenido la gentileza también de poder conversar y contestarnos sobre la marcha, porque es un comunicado que, lo decíamos, ocurre mientras estábamos en esta conversación. Muchísimas gracias, canciller, y esperamos en extenso tenerlo al regreso para conversar de diversos temas. Que tenga muy buenas noches allá. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches.
Sí, súper importante entonces precisar, como lo decíamos al final, era una entrevista grabada a eso de las 4 de la tarde, hora de Chile. En medio de ella sale este comunicado y la decisión de expulsar a los funcionarios diplomáticos chilenos y de otros 6 países. Y por eso, antes incluso de que pasara eso en la entrevista, previo a que pasara aquello que se lo contamos al canciller, apenas eso estaba ocurriendo, porque fue comunicado a través de X por parte del canciller venezolano. Antes de eso es que decía el canciller que creía que era bueno que todavía se mantuviera el embajador Gasmuri. Ahora no va a poder hacerlo, evidentemente, en Venezuela, pero evidentemente ha sido expulsado y vamos a ver cuándo se concreta aquello. Seguimos avanzando y les contamos que el Juzgado de Garantía de Cañete amplió el plazo de detención de los 3 imputados por el homicidio de 3 carabineros registrados el 27 de abril. Tomamos contacto con Catalina Sánchez, quien nos cuenta más al respecto, esta jornada que ha sido súper noticiosa también respecto a estas detenciones. Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, una jornada con muchísima contingencia, también en el contexto de este amplio operativo policial que se desarrolló durante esta madrugada y que culminó con la detención de 3 sujetos, 3 hombres que estarían vinculados en el triple homicidio de carabineros registrados hace poco más de 3 meses. Finalmente, como tú bien adelantabas, esta audiencia de formalización se aplazó hasta el día de mañana a las 15 horas, instancia en la cual la Fiscalía se espera que pida la prisión preventiva buscando las penas más altas para estos 3 acusados. Todo a la espera también de poder ubicar a una 4ª persona que se mantiene prófuga, identificada como Tomás Antigüen Santi. Hay un amplio operativo hasta hora de la noche para poder dar con su paradero. Quiero que escuchemos qué fue lo que nos comentaba al respecto el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, tras comunicar la ampliación de la detención. Bueno, no obstante que contábamos con antecedentes que nos permitían formular una formalización en los términos que además planteamos la detención, consideramos que era necesario la ampliación porque durante las diligencias que se realizaron en la mañana y durante la tarde aparecieron algunos elementos, alguna evidencia que es necesario analizar, que es necesario periciar para poder determinar si correspondería específicamente el armamento que fue encontrado a elementos que permiten hacer otra imputación, es decir, imputar otro delito, o bien pueden entregarnos antecedentes respecto del delito en relación con el que solicitamos la orden de detención. ¿Encontraron armas? Encontramos armas de fuego que podrían estar vinculadas a los funcionarios de Carabineros víctimas de estos hechos, y justamente con el propósito de poder determinar efectivamente si corresponde a ello es que necesitábamos un plazo mayor que obviamente hacía necesario ampliar la detención. Armas y municiones que habrían sido encontradas en las cercanías de los domicilios de los imputados y que deben ser periciadas, razón por la cual se solicitó entonces la ampliación de la detención hasta el día de mañana a las 15 horas. Nuestra compañera Valentina Nieto preparó el siguiente informe con todos los detalles. No se escatimó en esfuerzos GOPE, OS9, la Bocar y la Armada. Por cielo y tierra el despliegue fue total en la región del Biobío. Y es que Carabineros no buscaba sujetos cualquiera. Queridos carabineros, hace más de 3 meses sufrimos el lamentable y cruel asesinato de 3 de los nuestros acá en la provincia de Arauco. Hoy quiero señalarles que con lo mejor de lo nuestro, con nuestro mejor recurso que es el capital humano, nuestro equipo multidisciplinario de especialistas ha logrado la detención de 3 de estos homicidas. Fueron 3 meses de minucioso seguimiento hasta dar con el paradero de los sospechosos del asesinato de los suboficiales Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna el pasado 27 de abril en Cañete. Se trata de Nicolás Rivas Payao y los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen Santi. Los 2 primeros fueron detenidos en Cañete, mientras que el último fue sorprendido en la comuna de Huechuraba. 2 de ellos tienen tan solo 19 años. Hoy día se detuvo a 3 sujetos en contra de los cuales la Fiscalía tiene sólidas pruebas, sólidos antecedentes para demostrar que son autores de estos delitos. Son antecedentes de carácter testimonial, hay una centena de declaraciones que van entregando de diferentes partes dentro de la posibilidad de reconstruir la historia de lo que ocurre la noche del día 26 de abril y la madrugada del 27. Evidencia balística, biológica e interceptaciones telefónicas son parte de las pruebas. Tras el ataque, los sujetos cambiaron de forma evidente sus rutinas según la Fiscalía. Su perfil también es relevante y es que estarían vinculados a la resistencia mapuche Lafkenche y a la Huaychán Aucamapu. Y decirle a los delincuentes que aquellos que se atreven a atacarnos siempre van a ser
los vamos a encontrar y los vamos a poner a disposición de los tribunales como corresponde. Fue el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el que se comunicó con las familias una vez confirmada la noticia. Hasta la zona llegó también el fiscal nacional y la vicepresidenta Carolina Toá. Como institución no podemos estar satisfechos, pero sí al menos tenemos la tranquilidad de que hemos llevado algo de justicia a las víctimas de este cruel crimen y atentado a la institución. Pero aunque se logró la detención de 3 sujetos, eran 4 a los que la fiscalía le seguía el rastro. Tomás Antigüen Santi, hermano de los 2 otros detenidos, huyó corriendo tras alertar a la presencia policial. Este proceso no ha concluido. Tenemos todavía un prófugo que estamos buscando, tenemos otras personas que deben ser identificadas y buscadas y tenemos también que ir ante los tribunales y presentar la evidencia de esta investigación que ha sido ardua. Este grupo de personas no serían los únicos que participaron en el homicidio de los carabineros. Creemos que el número es mayor por la forma en que se produjo también la dinámica de los hechos y cómo se redujo rápidamente a los funcionarios de Carabineros. Homicidio que habría sido planificado con varias semanas de anticipación. Y es que los sujetos sabían que Carabineros iría, al igual que en otras jornadas, a controlar el arresto domiciliario total que cumplía Carlos Antigüen Riquelme, tío de los hermanos Antigüen. Una doble intención desde nuestro punto de vista. Uno es de hacerse con las armas que los funcionarios de Carabineros portaban. Y otro es atacar directamente a Carabineros en relación con uno de las personas imputadas. Él ya tiene antecedentes por ataque directo a los funcionarios de Carabineros. Claro, porque el día elegido para realizar el ataque no parece fortuito. Ese 27 de abril, Carabineros celebraría un nuevo aniversario de detención que marcó también la gira del presidente Boric en Emiratos Árabes. En Chile no hay impunidad. Y esto es una demostración de la seriedad de nuestras instituciones y cuando sucedan hechos de estas características, ya sea contra cualquier persona en nuestra patria, que los delincuentes sepan que los vamos a perseguir donde sea necesario. En Chile, los crímenes y particularmente crímenes de esta gravedad no van a quedar impunes. Así ha sido con todos los atentados que se han cometido contra fuerzas de orden y seguridad en el último tiempo. Durante este lunes se realizó el control de detención de los 13 detenidos hasta el momento. La Fiscalía pidió la ampliación de su detención para terminar a las pericias de 2 armas halladas en las cercanías de sus viviendas y corroborar si se trata del armamento robado a Carabineros el día del fatal ataque. Claro, los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen Santi y también Nicolás Rivas serán formalizados el día de mañana a las 15 horas en calidad de autores o colaboradores en este brutal crimen registrado, Mónica, hace poco más de 3 meses. Todo a la espera de que se pueda dar lo más pronto posible con el paradero del que se mantiene prófugo, Tomás Antigüen Santi, también hermano de los 2 primeros. Estaremos atentos a lo que ocurra con esta formalización el día de mañana y finalmente para poder conocer con qué cautelares van a quedar, si se va a dictar o no la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Te agradecemos toda la información, Caterina, seguimos atentamente y obviamente que nada repara la brutalidad de estos asesinatos, de estos crímenes horrorosos, cobardes, pero hay algo de tranquilidad y que vayan avanzando las investigaciones. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Héctor Yaitul. El líder de la CAM deberá cumplir 23 años de cárcel por varios delitos, algunos de ellos vinculados a la Ley de Seguridad del Estado. Nos lo cuenta Daniela González. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando la segunda sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Héctor Yaitul deberá pasar 23 años en la cárcel. Luego de más de 3 meses desde que fue formalizado Héctor Yaitul, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó la acusación en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. Acusación que incluye la identificación de varios delitos vinculados a la Ley de Seguridad del Estado, también usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. El más grave de todos es el delito especial contenido en la Ley de Seguridad del Estado, particularmente en su artículo 6. La sumatoria no permite cumplimiento alguno que no sea pena efectiva. Por tanto, deberá permanecer hasta el cumplimiento íntegro o hasta que pueda optar a alguno de los beneficios que establece la ley. La sentencia fue ratificada de forma unánime por los ministros de la Corte. Pese a esto, la defensa insiste en la teoría de la persecución política.
Por supuesto, como defensa me parece pésimo y me parece que finalmente, bueno, hay que considerar que esto claramente va a llegar a instancias internacionales y que este fallo a lo menos resulta una vergüenza para el Estado chileno respecto al tratamiento justamente de personas pertenecientes al pueblo mapuche. A él fue condenado a 23 años, 15 corresponden a Ley de Seguridad Interior del Estado, básicamente se le está condenando por hablar. Hasta este lunes, Yaitul lleva 54 días de huelga de hambre. Ha bajado 20 kilos. De hecho, el pasado 25 de junio, la Corte de Apelaciones aceptó trasladarlo a un hospital si es que su mala condición avanzaba. Sin embargo, indican, él se encuentra bien de salud, por eso deberá cumplir su condena en la cárcel. Con esta resolución de la excelentísima Corte Suprema, este proceso termina, no hay otros recursos que se puedan deducir en contra de esta resolución y para nosotros entonces se pone término a este caso y la condena de 23 años que se le impuso queda firme. Eso significa que el señor Yaitul va a seguir cumpliendo la condena privado de libertad tal como las leyes chilenas lo establecen. Es un buen día, había consideración que el fruto es el resultado de un largo trabajo. Para muchos esto es un golpe que debilita a la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco, fundada en 1998 y que desde ese entonces ha reivindicado la lucha armada en la macrozona sur. Quedó claramente establecido en el juicio que Héctor Yaitul lidera una banda terrorista, un grupo terrorista, por otra parte que participó en hechos delictuales de tipo terrorista. Por tanto, es absolutamente coherente el fallo de la Corte Suprema. Valorar que la Corte Suprema haya rechazado estos recursos de nulidad presentado por la defensa de Yaitul, porque acá estamos hablando de una persona altamente peligrosa. Él es el principal responsable de los hechos terroristas que se han cometido por años en el macrozona. Esperamos que este camino sea el principio para que todos los terroristas y delincuentes queden tras las rejas. Hay que seguir avanzando en la desarticulación total de los grupos terroristas que operan en el sur. La nulidad que solicitaba la defensa se basaba en un argumento, vulneración de las garantías básicas del condenado, algo que fue totalmente desacreditado. Con esto también se debilita la teoría de persecución política. Muchas veces se dice que las querellas no sirven para nada. Bueno, acá la querella sirvió para establecer una condena por más de 15 años solamente por los delitos que si no hubiese existido querella, no se hubiese condenado. Héctor Yaitul deberá pasar 23 años en la cárcel, algo que ni el recurso de nulidad pudo revertir, y deja al líder de la CAM con la obligación de cumplir su sentencia, privado de libertad. Solo quedan horas para que se cumpla el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Macarena Román está tomándole el pulso digo ahí justamente a estas últimas horas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, menos de 2 horas quedan para que venza el plazo de inscripción de los candidatos y candidatas a los distintos cargos que estarán en disputa a fines de octubre. Hablamos de alcaldes, gobernadores, consejeros y concejales. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta jornada? Lo cierto es que el oficialismo más la democracia cristiana finalmente no cumplieron con esta unidad que fue solicitada por parte de la moneda y inscribieron los pactos cada uno por su lado. Por ejemplo, el Partido Radical se inscribió solo para ir a competir por las gobernaciones, la ADC hizo lo mismo, el Frente Regionalista Verde Social, la Federación Regionalista Verde Social, junto al Partido Liberal se inscribieron también aparte, y el conglomerado que tiene más integrantes en el oficialismo tiene que ver y tiene a los integrantes como el Partido Comunista, como el PS, el PPD, el Frente Amplio y también Acción Humanista. Eso entonces es el acuerdo que alcanzaron en el oficialismo más la ADC, o más bien dicho el desacuerdo, porque la idea era ir con una lista única de candidatos a gobernadores y a consejeros regionales. Finalmente ese objetivo no se logró. ¿Qué pasa hoy también en la oposición? Los diálogos continúan hasta el último minuto. De hecho, ustedes pueden ver en mi espalda que en la sede de la UDI siguen todas las luces prendidas, continúan en su interior los representantes de los distintos partidos políticos que componen Chile Vamos, viendo minuto a minuto e inscribiendo a los candidatos y candidatas que se van a presentar en representación de esta coalición. Una jornada agitada, con harta tensión y más considerando que los partidos
partidos políticos querían llegar a un acuerdo en el sábado o máximo este domingo. Sin embargo, y como se ha hecho costumbre en las últimas elecciones, están hasta el último minuto entonces tomando decisiones relevantes, por supuesto, de aquí de cara a estas elecciones que se desarrollarán el 27 de octubre. Joaquín Castro hizo un informe contando todos los detalles de estas negociaciones, quiénes fueron a inscribir su pacto durante esta jornada y también cuáles son los puntos o los territorios, más bien dicho, que han generado ciertos desencuentros. Veamos el informe y seguimos comentando. Fue la imagen de unidad que el oficialismo no pudo repetir durante esta jornada y que derivó en una separación casi completa entre las colectividades. Bueno, hemos inscrito la lista, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Pacto Chile por Chile y sus regiones. Chile y sus regiones. Lo cierto es que la incertidumbre y desorden fue protagonista en las filas oficialistas, especialmente este lunes. Último plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre. Y es que a pesar de semanas de conversaciones entre los partidos de gobierno y los llamados a la unidad de figuras como la expresidenta Bachelet y el mismo presidente Boric, no lograron alcanzar un acuerdo para tener candidatos únicos en gobernadores y consejeros regionales. Nosotros hacemos pactos para ganar, los pactos electorales no son para perder. Y en ese sentido creemos que la ciudadanía tiene la primera palabra. Y sin abandonar nuestro concepto de unión, de compromiso con el actual gobierno, pretendemos disponer de los mejores candidatos para justamente asegurar aquello. Es sin duda un problema, pero creemos que también con la posibilidad de que hay segunda vuelta en el caso de los gobiernos regionales, hay más posibilidades de que eso no sea un problema mayor y vamos a tratar de maximizar en lo máximo las conversaciones que todavía pueden tenerse durante el día. Yo siempre espero que haya algún nivel de acuerdo que pueda llegarse. Es que finalmente son 4 los pactos que inscribió el oficialismo para los comicios de gobernadores. Esto debido a las pretensiones que tenía cada una de las colectividades y que no pudieron resolver. Que hay apreciaciones electorales de los distintos partidos, más que generosidad, se han hecho estimaciones electorales, en algunas regiones se cree que es mejor llevar 2 candidatos desde el oficialismo o desde el progresismo. Son los partidos que van en una lista distinta a la lista del oficialismo los que deben responder, porque y sobre todo los que deben responder el día del resultado cuando esto sea mal y nos vaya mal a todo el oficialismo. Yo creo que no se estuvo a la altura, los partidos políticos debemos hacer una autocrítica de por qué no estuvimos a la altura de los desafíos que Chile necesita. El conflicto más evidente entre las colectividades es el que enfrenta al PC y la DC, llegando al punto de presentar candidatos en las mismas regiones. Y vamos a cubrir, creo yo, en forma casi sincronizada, tratando de topar lo menos posible de parte nuestra. Sí, vamos a reaccionar si otros invaden espacios que están convenientemente ocupados. Hay otras regiones donde hay disputas de liderazgo y nos parece que lo más democrático es que resuelva la ciudadanía en primera vuelta y construir la unidad en la segunda vuelta. En tanto, en la vereda de la oposición, la situación no era muy distinta, ya que los 3 partidos que conforman Chile Vamos seguían negociando entre ellos y también con el Partido Republicano cómo se repartirían los cupos. Van bien. Estamos haciendo los trámites, hay que ingresar muchas cosas al computador con firma de los 3 partidos de la coalición, así que venimos juntando ahora para hacer ese trámite. ¿Y en materia de gobernaciones, ya tienen decididas las gobernaciones? Están prácticamente todas definidas, faltan algunos ajustes aún. ¿Habrán omisiones con el Partido Republicano? No puedo informar aún eso. Pero espera que sí usted. No puedo informar eso todavía. Sin embargo, el escenario se fue encaminando. Chile Vamos y el Partido Republicano habrían conseguido algunos pactos por omisión en algunas de las comunas en las que tenían posibles enfrentamientos. Estamos en las horas finales para la inscripción de los candidatos republicanos. Son más de 2.000 las candidaturas que vamos a presentar, alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales. Pero el detalle de estos fue un misterio hasta las últimas horas. Para la gobernación de la región metropolitana, una de las más apetecidas, al menos hay algunas luces. Todo indica que Francisco Rego será la carta de RN que buscará pelear el cupo.
Al menos una de las contendoras, Rosa Ollarse, bajó su candidatura y le dio su respaldo. Entrego mi antorcha de esta posta para llegar a la gobernación de la región metropolitana a Francisco Rego. Pero lo más importante, agradecer a todos ustedes y a todos quienes me colaboraron en este trabajo intenso. Negociaciones de cara a las municipales que cierran un ciclo complejo en el oficialismo y la oposición, que como siempre en este tipo de instancias dejó heridos en el camino. Ahí escuchábamos y podemos decir ahora, y que ya se confirmó hace algunos minutos, que Francisco Orrego será la carta de Chile Vamos para ir a competir por la gobernación de la región metropolitana, y de hecho competirá con otro Orrego, con Claudio Orrego, quien es ahora el gobernador y que va a la reelección como independiente, pero tiene apoyo también de partidos del oficialismo. Por otro lado, otra información que podemos confirmar que se dio a conocer hace pocos minutos es que Mauricio Smok, el ex concejal de Recoleta, irá como candidato a la alcaldía, a la ex alcaldía ahora de Daniel Jadwe. Recordemos que Ruth Hurtado se bajó, era la candidata del Partido Republicano, se bajaron el pasado viernes y Felipe Cruz quedaba como la carta de Chile Vamos, sin embargo él se inscribió de manera independiente. Entonces, ¿quién es el oficial de Chile Vamos que irá a competir por el municipio de Recoleta? Hablamos de Mauricio Smok. Pasemos a escuchar también las declaraciones y la confirmación que llega desde Renovación Nacional sobre este candidato que más bien salió bien tarde ya confirmado su postulación a la gobernación de la región metropolitana. Hablamos de Francisco Orrego, que irá entonces a competir con su par Claudio Orrego. Pancho Orrego es un abogado de la Universidad de Chile que además ha tenido un destacadísimo rol como comunicador, como panelista en diversos programas de televisión. Creemos que él tiene un aire nuevo, un aire fresco, una gran energía que le haría muy bien a toda la región metropolitana, a cada una de las comunas con las cuales él va a tener que convivir. Así es que confiamos plenamente en sus capacidades, en su preparación, en las ganas que tiene de hacer muy bien una pega como la de gobernador metropolitano. Macarena Román, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentos y en Aquí se debate, que viene a continuación de CNN Prime, retomamos el contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos, Mónica. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y rápidamente nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate Venezuela y por supuesto el cierre de las negociaciones y de las inscripciones para las candidaturas municipales, gobernadores, concejales, en fin, los también consejeros regionales, todo eso y más para debatir. Así es que espérenos rápidamente y cierra la jornada, por supuesto, Fernando Paulsen con Última Mirada. Nos vemos entonces y terminamos jueves 29 de julio. Digo, lunes, que es jueves, que se ha pasado tan rápido el tiempo, pero lunes 29 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.